Dios bendiga a mis amados amigos y hermanos. De este lado, Huáscar Félix, una vez más con otro video para traer algunos temas que a veces entendemos como temas verdaderos o le damos toda la credibilidad, pero queremos analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Hoy quiero tratar sobre Cristo nuestro Señor. Y me quiero basar en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queremos notar lo que dice fundamentalmente el versículo 2. Hay personas que creen que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña a nosotros, principalmente en los versículos que hemos leído, nos enseña, nos dice quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Lo primero que dice el versículo 12 es que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas, dos condiciones que tenemos que tener para ser hijos de Dios, según el versículo 12. La primera es recibir a Jesús y la segunda es creer en su nombre. Según este versículo nos dice que si nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, entonces tenemos el derecho, tenemos la potestad de convertirnos en hijos de Dios. Entonces usted me dirá, pero ¿y aquellos que no han dado estos pasos? Entonces, ¿cuál es su condición? Simple, sencillo. Simplemente, su condición es una condición de criatura. Todo aquel que no ha recibido a Jesús, que no ha creído en su nombre, es criatura. Criatura porque fuimos creados. Pero para usted convertirse en hijo de Dios, tiene que cumplir con estos dos pasos fundamentalmente. Y no es que yo me esté inventando nada. Es que estamos leyendo la palabra, lo que la palabra dice, para yo convertirme en hijo de Dios. Y principalmente cuando dice recibir a Jesús, ¿de qué trata esto? ¿Qué significa esto? Cuando decimos recibir a Jesús, es que usted y yo, cuando damos ese paso, que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros debemos reconocer que Jesús es dueño y Señor de nuestra vida. Pero también debemos reconocer a Jesús en todo su esplendor, en lo que la palabra dice que Él es. Yo debo creer lo que la palabra dice que es Jesús. Por ejemplo, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto indica que solamente Jesús, solamente Él es capaz, tiene la facultad, tiene el poder de darme o de darnos la salvación, de hacernos salvos. No hay otra manera, no hay otro método. Leemos, por ejemplo, a Juan 14:7 al 10. Dice así: si me conocieseis,
también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué nos enseña este versículo bíblico aquí? Nos habla de la deidad de Cristo. Nos dice que además de Cristo ser el Salvador, Él es Dios. Y yo, cuando acepto al Señor, entonces yo debo aceptar esa realidad. Porque Jesús le responde a Felipe, uno de sus discípulos aquí, que le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera carta a Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos por parte. Oiga lo que dice. Dios fue manifestado en carne. ¿A quién se refiere ahí? ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién vino a esta tierra a morir por el pecado de la humanidad? Fue Jesús. Sin embargo, el apóstol le está llamando o le está diciendo Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces Jesús es Dios. Y si podemos seguir, para no tomarle mucho tiempo, vemos a Tito capítulo 2, versículo 13, cuando dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más claro de ahí? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si yo soy hijo de Dios, si yo le sirvo a Dios, entonces yo debo entender o debo reconocerlo como mi gran Dios y como mi Salvador. Podemos también ver lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si habita toda la plenitud de la deidad, Él es Dios. Cuando se habla de deidad, se está hablando de Dios. Entonces, ¿eres hijo de Dios? ¿No eres criatura? Si eres hijo de Dios, debes recibirlo como lo que Él es. Si no lo recibe como lo que Él es, entonces no eres hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios añada bendición a ti y a los tuyos.